este debate que yo creo que se ha prolongado demasiado, porque yo creo que está bastante claro y muy explicado, es propio que le demos la oportunidad a la oposición también de dar su posición con respecto a esto, de primarias abiertas o cerradas. Sobre todo porque recuerda que leímos un titular donde se decía que si ahora mismo el Congreso pues tomara la ley de partidos, quedara instituido las primarias abiertas porque cuenta con unos 110 votos a su favor. Sin embargo, la oposición dijo, con lo nuestro no cuentan. Correcto. Entonces, hay que sean ellos 22. Que nos lo digan. Hay que bajarle como 22. Sí, pues ellos lanzaron eso Sí. y dijeron, no, conmigo no. Aquí tenemos un alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno, abogado por demás, abogado, en el no doctor en Derecho, porque hay una diferencia. Sí. Este se dedica realmente, diariamente a ejercer esta profesión y tiene mucha experiencia. Me refiero al doctor Antoliano Peralta. Buenos días y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, gracias a ustedes. Quiero decir que cuando llegué aquí, antes de entrar al SEC, estuve a punto de volverme porque estábamos en la sección de deporte y vi que no se habló de las estrellas. Pero después... Pero no me digas que tú eres estrellista. No, claro, sí, tengo que decir. Lo que me extraña, tu papá era estrellista. Lo que me extraña es que tú no lo seas. Era un fenómeno extraño. Entonces, lo que me extraña es que tú no lo seas. Claro, pues su papá era, ¿verdad? No, además porque es del corazón del este. Sí, es verdad. Desde un punto de vista sí. Pero no, y uno hereda ese fanatismo muchas veces de sus padres, entonces... No pero entiendo. Lo respeto por ser estrellista y mantenerse, lo respeto. El único cibaeño, hay que querer mucho a su equipo. El único cibaeño que no es de las Águilas es Domínguez Brito, que es de las estrellas. Increíble, ese sí es un fenómeno de estudio. No, pero casi igual que el tuyo. Exactamente. No, pero el mío es más razonable porque el Liceo es un equipo nacional. No. Ah, muy bien. No, mira. Tiene más de un siglo. No, es lo mismo, lo que pasa es que usted... Okay, hoy estamos invadidos del espíritu de la pelota, pero bien, somos dominicanos y nos encanta todas estas conversaciones que se dan alrededor del deporte, pero también nos encantan aquellas conversaciones que se dan alrededor de la política. Que no es menos deportiva. Sí, que no es menos deportiva. Ahí vemos mucho mucho fly al catcher, muchas cosas. Y la realidad es que con esta discusión en la ley de partidos sobre si primarias abiertas o cerradas, a nosotros nos llama la atención que se haya extendido tanto cuando hay argumentos jurídicos que se supone le ponen fin a eso sin ni siquiera iniciar la misma discusión. Entonces nos gustaría, como mencionábamos, vimos las declaraciones que dio una parte de la oposición, a pesar de que se insiste de que sí, que ya sí se aprobaría, ahora mismo en el Congreso quedaría sellado las primarias abiertas, para que sea usted que nos explique por qué razón entienden que no es la manera correcta de proceder en esta ley de partidos. Bueno, debo en esta respuesta decirle mi opinión, que gracias a Dios es la misma posición que tiene el partido en que yo milito, que es el PRM. De no ser así, la situación hubiese sido un poco más incómoda, pero como quiera lo explicaba. Resulta que aquí hay una discusión de tipo legal, constitucional, que tiene que ver con aquello de la ley sobre primarias que la Suprema Corte declaró inconstitucional. Y también, bueno, eso también incluye esa discusión, algunas disposiciones de la Constitución de la República, como el artículo 216 y el artículo 47. El artículo 216 se refiere a que los partidos deben organizarse bajo un principio de libertad. Y el artículo 47 habla de la libertad de asociación, donde a la gente no se le puede imponer que pertenezca a una asociación o que no pertenezca siempre que ésta sea lícita. Ya entraremos a algunas consideraciones particulares sobre eso. Ahora bien, vamos a comenzar con el primer elemento. Yo no le confiero tanta importancia a la discusión sobre si es vinculante la decisión de la Suprema Corte de Justicia, al margen de lo que dice el artículo 277 de la propia Constitución, porque para tratar de explicarlo como un maestro de escuela, que al fin y al cabo es lo que yo soy, el artículo 277, como la Suprema Corte de Justicia era que tenía la función del control de la constitucionalidad antes del 2010, es decir, antes de la Constitución que establece el Tribunal Constitucional, entonces al momento de redactar la Constitución, se estableció ese artículo que dice: todas las decisiones que hayan adquirido la autoridad de la cosa juzgada no pueden ser revisadas por el Tribunal Constitucional.
Que por cierto veo que el expresidente de la Suprema dice que eso fue un ripio que se le agregó a la Constitución. Eso no lo entiendo. Ahora bien, la discusión técnica es si es que esas sentencias no se pueden revisar o esos criterios. Yo digo, bueno, lo más lógico parece ser, aunque eso no va en favor de lo que yo postulo, que son esos criterios, que son esas sentencias las que no se pueden revisar, esas ya. Pero con respecto a esos criterios, eso constituye una jurisprudencia. De manera que si se aprueba una nueva ley de primaria con esa misma característica, entonces no es que el Tribunal Constitucional no la pueda revisar por lo que dice el artículo 277, es que quienes vayan a defender esa posición tienen la posibilidad de alegar que la Suprema ya estableció un precedente constitucional. Bueno, la jurisprudencia varía, pero eso es un precedente, donde quedó establecido que esta disposición estaba viciada en inconstitucionalidad, que por cierto, el doctor Julio César Castaño fue quien tomó la iniciativa. O sea, el actual presidente. Sí, él fue que a nombre de una fundación de derecho quien introdujo esa petición ante la Suprema Corte de Justicia. Ahora, yo digo, bueno, pasamos entonces a decir, como yo dije en el enunciado, que habían algunas disposiciones de la Constitución que eventualmente podía considerarse que eran violadas con un sistema como el de las primarias abiertas. Sin embargo, yo creo, y en esto es que quiero fundamentar mi respuesta a lo que usted me pregunta, que el principal problema es político y de lógica electoral. Sí, en eso estamos claros. Dejemos a los constitucionalistas. Lo jurídico es un ropaje. Lo que creemos, exacto, a pesar de que muchas de las personas que hemos tenido aquí con nosotros, que están en el Partido de la Liberación Dominicana, no quieren insistir con lo contrario. Nosotros no entendemos que esto es político. No, que no nos entretengan los teóricos de la Constitución y que se ganen su dinero y lo que sea. Pero es un problema de lógica electoral y política. Nosotros decimos, y además de tradición en el mundo casi, aunque hay casos excepcionales, se cita el caso de Argentina, sí, etc. Malos experimentos. Exactamente. No sé por qué cogen malos ejemplos. Pero es muy elemental y no hay que ser un egresado de la Universidad de París ni de otras universidades de esa afamada para entender que los miembros de una institución son los que deben decidir quiénes son los candidatos y quiénes son los directivos de esa institución. Dice un amigo mío, y puedo decir el nombre, que es el doctor Daniel Beltré, que a él le parece esto como que los musulmanes elijan al Papa. Muy buen ejemplo. Y alguien decía, bueno, decía, tú eres miembro... ejemplo ese. Sí. Ahí se entiende clarito. Propio de la inteligencia y la chispa de Daniel. Entonces, alguien decía, tú eres socio del Clunaco, sí. ¿Tú permitirías que los miembros del country club vayan a elegir la directiva del Clunaco? También. No, lo lógico y lo elemental es que digan... Porque no nos podemos perder, son organizaciones políticas, pero privadas. Exacto. O sea, son cerradas, son privadas. Eso no de interés público. De interés público. Pero no pierde su naturaleza privada. Claro, e incluso en esto hay que tomar en cuenta que estamos hablando, porque no se ha determinado eso todavía, pero habría que ver cómo termina la ley. Si se aprueba las primarias abiertas para elegir los candidatos de los partidos, también pudieran imponerla para elegir a los directivos de los partidos. Y que una avalancha de gente que no son de un partido determinado, ni conocen la gente, pudieran decir, pero ven acá, al que nosotros nos conviene que dirige ese partido, fulano de tal, Juancito el Cojo, vamos a ir todos a votar por él, para que se hunda. Entonces, lo lógico es que en una institución, sus directivos y sus candidatos lo elijan sus miembros, independientemente de lo que digan los teóricos del constitucionalismo. Sí, es verdad, cuando se saca del ámbito jurídico la discusión, es aún más lógica. Es más lógica aún más lógica, porque si lo dejamos en el centro de la Constitución, también, pero si nos salimos de ella, o sea, es aún más lógica. Sí, porque a mí la y ese es el decisión de que argumento sean hay que cerradas. entender de los que defienden las primarias abiertas, es el argumento jurídico más sólido,
aquel que divide la decisión de la Suprema Corte de Justicia en la decisión material y en la decisión conceptual. Dicen, ok, lo material, o sea, la sentencia específica no se puede revisar, pero sí los criterios. Eso parece inteligente, pero yo poniéndome estrecho digo, pero ve acá, el soporte material, una sentencia específica, toca a los criterios. Así es. Ahora y para siempre. Entonces, si tú me revisas los criterios, de alguna manera me estás también revisando la decisión. Así es. Porque si la varía ya esa sentencia, si me das un fallo diferente, aquella sentencia que no se podía revisar quedó materialmente revisada. Son, como decía Balaguer, tecnicismos jurídicos. Sofismas. Sí, así es. Sofismas. Así es. Bueno, no sé si ustedes querían preguntar o quieren que agregue algo más sobre la pregunta original. Hay que tomar en cuenta, para analizar esto de su origen, y como yo digo, tratar de elementalizarlo un poco, que hay un sistema actual en la ley electoral vigente. Correcto, se van a explicar. Que establece que los partidos escogerán sus candidatos. No lo dice con esas palabras, dice que para presentar candidaturas se necesita presentar la asamblea de delegados. La asamblea donde los delegados escogieron a los candidatos. Entonces, ese sistema de elección por delegado generó algunos problemas. Y fue el doctor Peña Gómez quien tuvo la iniciativa de abrir a la universalidad del voto la elección de los candidatos, para democratizar un poco más y decir, bueno, en vez de ser 20 delegados que escojan al candidato a síndico de Guaymate, entonces vamos a dejar que sean todos los miembros del partido de Guaymate, todos los miembros del partido. O sea, no... Ahora, eso dio lugar a que, como a veces había dificultades con la elaboración del padrón, los partidos, incluso el PRD, que fue el modelo de ese sistema, lo hizo varias veces, incluyendo la convención del 2012, donde el presidente Mejía resultó candidato, que se hace lo que se llama un padrón semiabierto o semicerrado, que consiste en tomar el padrón de la Junta, cruzarlo de una manera técnica con todos los padrones de los demás partidos, sobre todo los partidos grandes, y todo el que está en el padrón del PLD se excluye, el padrón Partido Reformista se excluye. Entonces ese se considera que es el padrón del PRD. ¿Quiénes están ahí? Bueno, ahí quedan, lógicamente, todos los que están inscritos en el PRD y otras personas que no están en otros partidos. Ese es un sistema que se ha venido empleando y que yo digo que, aunque estoy de acuerdo con que sean los miembros de los partidos que escojan sus candidatos, y los ratifico aquí, pero que este sistema es aún mejor que el de imponer unas primarias abiertas. Sí, o sea, dejarlo a opción de los partidos. Claro. Tengo que ir a la historia, al momento del enfrentamiento en primarias de Hipólito Mejía y Miguel Vargas Maldonado, que a raíz del triunfo de Hipólito Mejía, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, que era presidente del PRD, adujo la participación de gente que no era del PRD para elegir a Hipólito Mejía. Así mismo es. Entonces me extraña que hoy el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, canciller de la República, aboga por un padrón abierto cuando en ese momento dijo que no fue candidato, no resultó candidato, porque el PLD infiltró votantes en el PRD para darle la victoria a Hipólito Mejía. Porque los vientos soplan en otra dirección. Entonces aquí se cambia de acuerdo a los vientos. Así es. Eso es lo que se evidencia. O sea, no tiene ningún rubor. O sea, ya no hay más nada que agregar, magistrado, déjelo así. O sea, es una realidad. Entonces uno se pregunta, ¿hasta cuándo pueden extender esta discusión? O sea, porque nosotros necesitamos esta ley de partidos. O sea, es urgente. Entonces, ¿cuánto tiempo más usted cree que pueden? No, bueno. Ya llegó un callejón sin salida. O sea, alguien dijo que eso está en manos de Danilo y Lionel. Ahora hay que agregar la voluntad de los legisladores de la oposición. Yo no he hecho el conteo, pero he visto en los medios de comunicación que dice que se necesita los votos de la oposición. Y ayer vi unas declaraciones de Luis Abinader diciendo que los diputados de la oposición
los legisladores de la oposición, ninguno iba a votar en favor de las primarias. Eso fue una respuesta a una contabilidad que salió en un diario de circulación nacional que le daba la mayoría al oficialismo, contando, y voy a decirlo como se dijo ahí, específicamente con los votos favorables de los legisladores de la tendencia de Hipólito Mejía. Como se ha identificado públicamente a través del vocero del ingeniero Hipólito Mejía, Eddie Olivares, que ellos favorecen unas primarias abiertas, fundamentados en que tal vez tendrían posibilidades de competir. De esa manera, este diario de circulación nacional especuló con la posibilidad de que 20 o 21 votos del PRM se sumarían a los votos del oficialismo para permitir la aprobación de las primarias abiertas. Y el ex candidato presidencial del PRM sale al paso a esa especulación diciendo, no, todos nuestros diputados están a una. ¿Es así? ¿O esa especulación tiene ver exactamente, base? O podemos ver posiciones encontradas a la hora de encontrarse en el Porque momento al PRD le pasó con la reforma constitucional. Sí, exacto. Aquí siempre tenemos ese temor de que al final se vaya a devolver. Hay un mercado persa. Sí, así es. Hasta el momento, si Luis lo dice, si Luis Abinader dice eso, él que es, digamos, uno de los dos líderes del partido, él tendrá razones para decirlo y yo para creerlo. Ahora, hasta el momento en que se efectúe la votación, uno no puede afirmar. No puede apostar por nada, no puede meter su mano en la candela. Sí, así es, por los precedentes que hay. Sí, hay precedentes nefastos. Entonces, ¿cómo cree que vamos a terminar con esta discusión? Bueno, hasta que una vez aprobada la ley, uno no puede vaticinar nada. Nosotros tenemos una posición que creemos sensata, lógica y jurídica. Pero, al fin y al cabo, la tradición es que ciertos elementos de poder suelen imponerse en la aprobación de las leyes. Eso es una realidad, no podemos ponernos de espalda a esa realidad. Una lamentable realidad. Y vamos a hacer una proyección. Supongamos que pase, en virtud de un acuerdo interno en el PLD, que se resuelvan las cosas, y pase en el Congreso el tema de esta ley de partidos. ¿Recurrirían ustedes ante el Tribunal Constitucional para que dictamine real y efectivamente si la constitucionalidad de esta decisión? No, eso es una decisión que tiene que decidirse cuando se produzca y hay una instancia que es la dirección ejecutiva del partido, que tiene que asumirlo. Ahora, yo que formo parte del equipo legal también del PRM, si la dirección ejecutiva del partido lo decide, nosotros nos aprestaríamos. O sea, ¿usted cree que hay elementos para hacer esa? Sí, estudiaríamos la ley y si hay fundamento para una acción constitucional, pues estaríamos en disposición de hacerlo, en beneficio del país. ¿Usted creo que es miembro o preside el Tribunal Disciplinario del Partido Revolucionario Moderno? Soy su presidente. Es su presidente. Nada más y nada menos. No es que es miembro, es el presidente. Es importante especificarlo. Este organismo tiene una importancia relevante en su partido, porque todo el mundo sabe que el PRM es un huevo empollado por el Partido Revolucionario Dominicano. Y ese partido arrastra una tradición de anarquía, de caos, de indisciplina, que supuestamente todos los que fueron a militar y a conformar esa nueva organización querían evitar. Así es. Hemos notado leve, y le voy a poner nombre y apellido, es mi amigo y lo quiero muchísimo, pero está tocando una nota diferente. Me refiero al ex miembro de la Junta Central Electoral, Eddie Olivares, que está sosteniendo en foros públicos, en programas de televisión, en entrevistas de prensa, una postura diferente a la de su partido, absolutamente, coincidente con la postura del partido oficial. No es eso suficiente para evitar el cáncer del caos, de que en el PRD todo el mundo pensaba lo que le daba la gana. Eso no era de un partido. Actuar como tribunal disciplinario para llamar al orden a esa gente y decir, señores, aquí se tomó una decisión, si a usted no le gusta, usted se va de este partido. Mira. Sí, puedes responder. Sí, es una pregunta muy delicada para mí. Yo he oído y he visto en los medios de comunicación la posición de mi amigo Eddie Olivares, persona a quien estimo como además un gran amigo, sí, como un hombre decente, muy decente y muy inteligente. Y también un poco del presidente Mejía, que ha sido más conservador que el propio Eddie. Pero dicen que los... Que es mucho decir, ¿eh? Sí, así es. Que los jueces tienen que llegar
a los procesos sin muchas informaciones, con la mente en blanco, para que se formen su convicción con la prueba y los elementos que le presenten. Esto no quiere decir, ni estoy anunciando, que los compañeros vayan a ser objeto de un proceso disciplinario, que se ha hablado y hay gente que lo ha insinuado. Orlando Remera ha pedido que se... Bueno, no he visto lo de Orlando, pero he visto algunos tuits, por ejemplo, del doctor Esquea, donde sin mencionar nombre, ha insinuado indisciplina en el PRM por este comportamiento. Yo no quiero opinar de eso. Doña Milagros Ortiz también. Bueno, doña Milagros. Sí puedo decirte que en el PRM, haciendo alusión a esa disposición del artículo 216 de la Constitución, es un partido donde la gente se maneja con libertad, pero la libertad tiene un límite. Y hay un reglamento disciplinario que se acaba de aprobar, bastante moderno, y hay unas disposiciones contenidas en el estatuto que establecen faltas, lo que constituyen falta disciplinaria. Si algún compañero fuese sometido al Consejo de Disciplina, habría que evaluar en el momento, lo cual yo no he hecho, si esas declaraciones de Eddie trascienden el marco de la disciplina, habría que evaluarlas. Es una tarea, hay dos fiscales nacionales en el PRM. Ellos tendrían que fundamentar su acusación, presentar la prueba y ya nosotros no. O sea, el debido proceso. Sí, porque una cosa es que una persona tenga una opinión disidente en un partido, que como aquí no se aplica lo de la mancha, de que le cortan la cabeza a lo que van entrando, la gente puede decir, yo pudiera venir aquí a decir, como le dije a ustedes al principio, el PRM está de acuerdo con las primarias cerradas. Yo no estoy de acuerdo, pero lo acato porque ese es mi partido. Nadie puede prohibirme que yo no diga, yo incluso voté en contra dentro del PRM, es un ejemplo. Pero hay un agravante aquí. No, lo que pasa es que nosotros siempre cuando hablamos, sobre todo del Partido de la Liberación Dominicana, hacemos la reseña de que muchos de sus figuras legislativas se quitan la cabeza a la hora de votar y dejan de defender sus ideales. Entonces, me hace un poco de ruido porque al final, cuando una organización política dice por aquí es que voy, muchas veces eso por donde yo voy va en contra de lo que yo quiero. Entonces, cuando algo cae en una indisciplina dentro de un partido político y cuando de verdad yo estoy dejando mis valores atrás. Eso es una pregunta inteligente, interesante. Es lo que yo trataba de explicar y que usted lo ha dicho con más gracia y con más inteligencia. Lo que yo quiero decir es que hay un límite de la libertad de expresión interna. Hay un límite que lo establece en el caso del PRM el estatuto y el reglamento, que yo decía que no quería adelantarme a evaluar si lo que están diciendo los compañeros que no están de acuerdo con lo ya aprobado en el partido de la primaria cerrada, si trasciende ese límite, porque no es el escenario ni el momento ni en mi papel aquí, no lo sé, no lo quiero evaluar. Ahora, quiero diferenciar la idea de yo no estar de acuerdo con lo que mi partido aprobó, y si mi partido aprobó algo y yo no estoy de acuerdo, yo lo digo y digo, lo acato, pero no llego a decir como aquel legislador dominicano de la historia que dijo, voto por esa iniquidad. Que fue el doctor José Dolores Alfonseca, que dijo, voto, se vio forzado, dijo, voto por esa iniquidad. No, ahora, el salir públicamente, abogar porque se imponga un criterio distinto al que ya se aprobó. O sea, hacer propaganda. Sí, eso sí pudiera considerarse como una indisciplina. Sí. Bueno, pero no estoy diciendo con esto tampoco que ningún compañero en particular lo esté haciendo. Yo prefiero yo prefiero apagar la televisión cuando salen para... No queremos invalidarlo. Y en todo caso habrá un proceso que seguirá internamente con cualquier figura que se entienda caer en indisciplina. Para algo está el consejo que usted preside. Así es. O sea que en su momento se sabrá. Así es. Bueno, pues vamos a ver hasta dónde nos llevan con esta discusión, porque es que una cosa, nosotros necesitamos esa ley de partidos políticos, necesitamos esa ley electoral. Bueno, yo espero que no pase el 2018. Entonces lo que queremos es que para las elecciones que tenemos en el 2020 podamos contar con estas leyes que van a regular esos procesos, o sea, las organizaciones políticas y por ende lo que vamos a vivir en esas elecciones, pues estamos un poco asustados. Razones tenemos. Porque es como un lío, como en muchos sitios que uno se asusta, o sea que por ese lado. Pero muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Y buen fin de semana. Gracias, igual para ustedes.